Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Fortnet Networking. Es un placer para nosotros contar con su presencia en este webinar. El tema a tratar el día de hoy es cómo integrar inteligencia artificial y automatización mediante script en redes MikroTik. Para este webinar contamos con la participación del ingeniero Luis Aguilar. Él es un ingeniero en telecomunicaciones con muchísimos años de experiencia en el campo, quien nos compartirá su conocimiento y experiencia. Sin más preámbulo, le doy paso al ingeniero Luis. Adelante. Hola, buenos días a todos los que se conectan el día de hoy. Buenos días, Arnaldo. Vamos a dar comienzo a este webinar que tiene como nombre MikroTik Smart, cuando la red entiende lo que dice. Luis Aguilar es mi nombre. Bueno, tengo ya bastantes años trabajando con MikroTik desde el año 2009, para ser exactos. Y bueno, el tema a tocar tiene relación directa con inteligencia artificial y de alguna manera todos los días me asombro de la capacidad que tiene la inteligencia y la comunicación con los equipos MikroTik, algo que vamos a ver si lo comparo con los primeros años en redes a nivel general. Bueno, es sorprendente realmente. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Y si tu MikroTik entendiera lo que dices? Bueno, esto ya no es ciencia ficción, está pasando. Estamos entrando en la era del networking autónomo y casi nadie en Latinoamérica está utilizando esto en producción todavía. Entonces, fíjense, antes de empezar, vamos a hacer una demostración. Vamos a ver cómo se puede integrar el sistema de voz de Amazon con un equipo MikroTik y, por ejemplo, utilizarlo para activar una VPN. Vamos a tener por acá todo para que lo puedan ver. Fíjense, este es un equipo MikroTik. Aquí están las dos reglas principales de nateo y de enrutamiento que activan el tráfico de cierto equipo a través de una VPN. Vamos a mostrarles el equipo por acá. Vamos a refrescar esto por acá. Vamos a copiar, abrir una nueva ventana y vamos a preguntarle a este equipo cuál es su IP. Fíjense que nos muestra la IP 38.110.1.11 y si vemos por acá, es la IP que está en la interfaz WAN. Es decir, que el equipo está saliendo por esa IP, esa es una IP de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, atención con la ventana acá de MikroTik. Cuando yo le indique vía voz el comando al altavoz inteligente de que active la VPN. Alexa, activa VPN on. Muy bien. Fíjense cómo se activaron las reglas y vamos a hacer la prueba. Vamos a copiar por acá, vamos a abrir otra ventana, otra pestaña y vamos a ver qué nos dice. Fíjense que la IP cambió. Ahora nos dice, bueno, aquí no se ve el último octeto, pero es un IP que pertenece a Gran Bretaña. Fíjense entonces la diferencia. Una IP ubicada en Estados Unidos, activamos la VPN y ahora la tenemos en el Reino Unido. Todo con un comando de voz. Muy bien, sigamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, 6 secciones donde vamos a terminar con casos reales y qué nos depara el futuro. Por cierto, hago spoiler, un futuro que llega cada vez más rápido. Entonces, empecemos planteando un problema. Las redes crecieron, pero la forma de operarlas no. ¿Por qué? Porque la operación moderna sigue siendo manual. Todavía seguimos trabajando mucho bajo línea de comandos, utilizando la sintaxis específica de cada fabricante, si es un equipo MikroTik, si es un equipo Cisco. La documentación está dispersa, manuales, las wikis, los foros, diagramas mentales. El troubleshooting que hacemos hoy en día es lento, a veces tenemos que correlacionar logs mano a mano y por supuesto todo depende de nosotros, ¿no? Del ser humano. Pero mientras esto ocurre en las redes, en paralelo, los que trabajan en informática, en sistemas, bueno, tienen servidores web que se autoconfiguran, códigos que se autoformatean, nubes que se autoprovisionan. Entonces, de alguna manera el informático nos lleva una gran ventaja. ¿Por qué? Porque la red sigue esperando que alguien escriba los comandos. Ahora les digo algo.
Si las redes de hoy en día son 10 o más veces más complejas que hace 10 años, ¿por qué las seguimos gestionando igual? Bueno, desde hace pocos meses tenemos la respuesta. Entonces, hablemos del cambio. ¿Cómo pasamos de ese chatbot conversacional, que digamos que allí todos conocimos la inteligencia artificial de esa manera, a lo que es un operador técnico? Entonces podemos hablar de modelos que razonan sobre texto técnico. Hablamos de los LLM. ¿Qué hacía el chatbot conversacional? O todavía lo hace. Responde preguntas, no actúa, no se conecta con sistemas reales, realmente vive aislado en una caja de texto. Ahora con los motores de razonamiento podemos tener capacidad de análisis de configuraciones técnicas, correlacionar estados de sistemas, razonar, decidir y ejecutar, por supuesto, con control humano. Entonces, el punto de inflexión son las LLM más herramientas reales. 1. Decide qué acción es necesaria sobre qué dispositivo. 2. Delega. La ejecución pasa a un componente controlado. 3. Razona. Recibe el resultado y continúa el flujo. Entonces, pasamos de la IA consultiva a la IA operativa asistida. Entonces, vamos a hablar de los principales modelos. 3 modelos, 3 filosofías, los referentes del 2026. Cloud, de Anthropic, que lo podemos ver como la IA operadora, es líder en uso responsable de herramientas y razonamiento agéntico o por agentes, y es pionero de algo que se llama el Model Context Protocol, el MCP. Tenemos por otra parte ChatGPT de OpenAI, que es el ecosistema más utilizado en el mundo, de alguna manera pionero y por eso tiene adopción masiva. Es maduro para automatización. Y por último, aunque no tiene esto ningún orden realmente en específico, Gemini, que es un contexto extendido de razonamiento multimodal con la gran ventaja que se alimenta de Google. Para este webinar elegimos Cloud, ya que es el único que tiene integración nativa MCP. 3 conceptos que vamos a oír durante este webinar: lo que es el idioma del MCP, que no es otra cosa que JSON RPC, que es un formato estándar para enviar instrucciones estructuradas, que va a utilizar Cloud para comunicarse con las herramientas y los dispositivos. Analogía, como una orden en una cocina: receta clara, ingredientes definidos, plato de vuelta. Agéntico, más que conversar. Un sistema agéntico no solo responde, decide qué hacer, ejecuta acciones y observa el resultado y ajusta. Aquí pasamos de lo que es el chatbot al operador técnico. Analogía, un consultor que no solo te dice qué hacer, sino que lo hace y te muestra el antes y después. Y finalmente, el por qué Cloud. Bueno, ya se los mencioné, porque tiene MCP nativo más criterio. Anthropic creó MCP y lo integró primero en Cloud. Además, su entrenamiento prioriza pedir confirmación antes de acciones destructivas y no inventar comandos cuando no está seguro. Esto es muy importante. Todos hemos hablado de que la IA, alucina, si no está clara, inventa respuestas. Con MCP y Cloud, esto está de alguna manera cubierto, porque primero que nada, siempre nos va a pedir confirmación, y segundo, lo que va a hacer nos los consulta antes. Esto es muy importante. Entonces la analogía sería ese operador prudente que prefiere preguntar 2 veces antes que romper algo que está en producción. Eso sí, la IA no es magia. Es una capa de asistencia, una asistencia técnica que recibe órdenes de alguien que sí conoce el contexto del negocio. Entonces nuestro conocimiento siempre tiene que estar por encima de la IA. Fíjense algo. Hablamos de los informáticos, los que trabajan en sistemas que utilizan muchísimo la IA para desarrollo de aplicaciones, de páginas web. Aquí, digamos que un error no pasa nada, es parte del proceso, ¿no? Si algo no quedó bien, lo vuelvo a hacer, corrijo. Pero cuando involucramos la IA en las redes, lo estamos haciendo en plataformas que están en producción. Entonces, una acción incorrecta es dejar una empresa sin servicio, un cliente sin servicio y una red sin servicio. Así que las interrupciones generan, más allá de la pérdida de conectividad, un riesgo económico enorme. Muy bien, entonces hablemos de la arquitectura, Cloud, MCP y routeros, MikroTik.
3 capas, un solo flujo, eso sí, con cuidado. ¿Qué caracteriza Cloud? Razonamiento, seguridad y uso responsable. Como ya les mencioné, él es pionero en la integración de modelos con sistemas reales mediante el protocolo MCP. Tenemos lo que es la IA constitucional, que no improvisa con datos sensibles, el contexto largo, que sostiene sesiones extensas sin perder el hilo de lo que se está haciendo, de lo que se está hablando, multimodal, procesa texto, código, imágenes y documentos, y lo que es el Cloud Code, que es una versión especializada para desarrolladores, que es la que vamos a utilizar nosotros durante este webinar y en las demostraciones. Entonces, ¿qué es MCP? El Model Context Protocol. Es el protocolo que convierte una LLM en un operador. Es un estándar abierto, así que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros puede escribir un MCP para el equipo que sea, para un Fortinet, para un Ubiquiti, para un Cisco, por supuesto para Microtik. Es estandarizado y es controlado por los que le mencioné, el tema de los permisos de quien lo despliega. La anatomía, aquí el protocolo, digamos que se divide en dos, lo que es el MCP client o cliente, que es donde vive Cloud. Eso lo podemos tener en nuestro equipo, utilizar una herramienta que se llama Cursor o ejecutarlo en un equipo externo. Él envía instrucciones estructuradas en JSON y recibe resultados de ejecución. El MCP Server es quien realmente ejecuta. Es un proceso externo controlado por un operador, en este caso nosotros, acceso limitado y explícito a sistemas reales, devuelve resultados estructurados al cliente. Entonces el flujo completo, ¿cómo serían los 3 componentes que involucran esto? De estas capas controladas, el usuario, nosotros, utilizamos Cloud Desktop o el MCP cliente. Este servicio se comunica vía Stadio con JSON RPC al MCP Server, que por ejemplo pudiese estar en Debian, con un desarrollo en Node.js y permisos acotados. Típicamente, o por lo menos así lo estamos manejando nosotros, esto está en un mismo equipo. Por supuesto, el usuario no, el usuario está afuera y somos nosotros. Y finalmente, ese MCP Server se comunica vía SSH o API REST contra el router Microtik. ¿Qué beneficio y qué ventaja tiene esto? Y es parte de la seguridad, que Cloud, que la IA, nunca interactúa de forma directa con nuestro equipo. Siempre el MCP Server es el intermediario. Nunca se ven credenciales. Todo pasa por capas explícitas y seguras. Por supuesto, nosotros damos las instrucciones. Si nosotros damos una instrucción de forma irresponsable, algo va a salir mal. Microtik, bueno, la plataforma que ya todos tenemos en producción. Características, bueno, no hablemos mucho de esto, todos conocemos las características de Microtik. Simplemente queremos resaltar sus capacidades en cuanto a automatización, sus capacidades de script y sus protocolos de comunicación, donde estamos resaltando API REST y bueno, también pudiésemos colocar por allí SSH. ¿Por qué funciona también todo este tema de la IA con Microtik? Porque es un equipo pensado para la automatización. Protocolos como SSH, API REST, script nativos, schedule, contenedores, todo lo que necesita un MCP Server, Microtik ya lo maneja. Entonces tenemos SSH nativo, REST API disponible desde la versión 7, script nativos y contenedores, microservicios. De hecho, todo esto lo que les voy a mostrar acá está en equipos externos, pero lo pudiésemos tener dentro de un contenedor dentro del propio Microtik. Mencionamos que los MCP son desarrollados por terceros, que nosotros mismos pudiésemos desarrollar un MCP sin problema. Bueno, para esta demostración vamos a utilizar 2 que están desarrollados por la comunidad. Vamos a darle crédito al amigo Ali Karami y a Jeff Nasseri, pero esto también lo pudiésemos hacer nosotros. Nosotros decidimos qué herramientas, qué comandos queremos que nuestro MCP sea capaz de manejar. Entonces vamos a ver
el cambio en la operación diaria. ¿Qué supone esto? El antes versus el ahora. Seguimos teniendo el mismo router, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos siendo los mismos técnicos e ingenieros, pero lo que cambia es la fricción del camino. Por ejemplo, si queremos consultar un estatus de unas interfaces, ¿qué tenemos que hacer? Lo vemos en vivo. Menú interface, doble clic en una de ellas y, por ejemplo, aquí tráfico, si queremos ver tráfico en vivo, ¿no? Eso lo tenemos que hacer por cada una de las interfaces, pero ahora, usando lenguaje natural y MCP, podemos hacer preguntas como cuáles interfaces están up y cuánto tráfico mueven. El diagnóstico y la lentitud, diagnosticar, pero de forma lenta. Tenemos que hacer saltos, validar CPU, memoria, las colas, los logs y tratar de darle relación a todo eso. Mientras que con el lenguaje natural podemos decir cosas como revisa las últimas métricas y dime dónde mirar primero. Y finalmente validar un cambio. Tenemos que releer las reglas, buscar documentación, a veces pedir segunda opinión. En cambio, con lenguaje natural y apoyándonos con la IA, ¿qué hace esta regla? ¿Qué pasaría si la deshabilito? Un análisis que puedo hacer casi que en tiempo real sin tocar nada. Entonces, ¿cuál es el stack? ¿Qué corre y dónde corre? En el caso de nuestra demostración, porque esto realmente es muy versátil, no tenemos que ejecutarlo todo tal cual como yo se lo estoy mostrando acá. Pero en nuestro caso, el Cloud Code corre en un Debian 12 y ahí está el MCP cliente que razona, decide, invoca herramientas y se comunica vía JSON RPC sobre Stadio. El punto 2, Node.js más Python, también en Debian, donde tenemos dos MCP server orquestados, los que ya vimos, ¿no? Alchiari, creo, y Naceri. Los dos están allí, se comunican de manera diferente con el MikroTik. Y finalmente, el punto 3, bueno, nuestro router, ¿no? En este caso de la demostración es un CHR, un router virtualizado con esta versión de RouterOS, pero también puede ser cualquier equipo físico que tengan ustedes. Entonces, aquí tienen un poco resumen de cómo se instalan los MCP server. Esto realmente es más para que ustedes luego, cuando el video esté en YouTube, hagan capturas de pantalla y lo tomen como referencia. Es algo un poco ya más técnico. Pero bueno, básicamente es preparar un host, instalar y configurar el micro MCP. En este caso estamos hablando del de Jeff Naceri. Y finalmente esos MCP se tienen que registrar en Cloud Code. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que tener una cuenta en Cloud. Hay varias opciones, desde planes gratuitos hasta planes pagos, por supuesto. Cada consulta genera tokens. Los tokens tienen un valor. De hecho, es la moneda de hoy en día, va a ser el oro del futuro. Entonces, lo recomendado, por supuesto, es que tengan una cuenta. La más económica, alrededor de $20 mensuales. Este diagrama creo que explica todo mucho mejor, ¿no? Nosotros, en nuestro Windows, en nuestra Mac, nos comunicamos vía SSH con el MCP host, que en nuestro caso es un Debian. Dentro de ese Debian vive el MCP cliente y el MCP server. Entre ellos se comunican. El cliente se comunica vía HTTPS con la nube de cloud. Aquí es donde les mencioné que es válido y es importante tener una suscripción, porque ahí es donde se hacen las consultas, ¿no? De lo que nosotros preguntamos en lenguaje natural, él tiene que ir a la nube, apianthropic.com, a entender lo que nosotros estamos preguntando y después traducir eso en un código que se puede enviar al MikroTik, y en este caso vía API REST o SSH. En esto no es obligatorio, pero sí es altamente recomendado lo que sea una red de confianza, preferiblemente que este MCP host esté en una LAN aislada del MikroTik, para tener algo de seguridad y que el MikroTik nosotros solo permisemos las consultas, las conexiones desde la IP de este host. ¿Por qué les menciono esto? Porque este MCP host pudiese estar en otra parte, en la nube, y nosotros usar nateo de puertos y otra serie de configuraciones, pero ya lo haríamos inseguro. Aquí tiene básicamente lo que tuvimos que hacer: habilitar SSH y API REST en MikroTik. Como les mencioné, usuarios dedicados, los permisos mínimos necesarios,
servicios restringidos por IP y nunca conectarnos con usuarios admin. Entonces aquí tenemos un poco el resumen de lo que se hizo para el usuario SSH y lo que se hizo en torno a la conectividad API-REST, que se hace a través de www.ssl en el menú IP Service. Ahora lo interesante, ya sabemos que esto es real, que no es un prototipo, que no es teoría, que esto ya está corriendo. Entonces entendamos lo que ya hoy en día podemos hacer. Hablemos de casos reales. Caso 1. Consulta en lenguaje natural. ¿Qué podemos escribir nosotros? Utilizar vía voz. ¿Qué pregunta podemos hacer? Por ejemplo, ¿cuántas interfaces tiene el router del cliente? ¿Cuántas están up y cuánto tráfico están moviendo ahora? ¿Qué nos va a arrojar MCP? ¿Qué nos va a arrojar la IA? Lista de interfaces, estado de cada uno, throughput en tiempo real. Todo esto sin usar código, línea de comando, sin usar Winbox y respuestas en 3 segundos. Caso 2. Diagnóstico asistido. Por ejemplo, ¿qué podemos preguntar nosotros? ¿Qué podemos escribir? Un cliente reporta lentitud. Revisa CPU, memoria, colas, errores en interfaces y log de los últimos 30 minutos. Dime dónde mirar primero. ¿Qué nos entrega la IA? Cloud consulta cada métrica, correlaciona los datos, identifica la causa probable, propone próximos pasos. Ya depende de nosotros si actuamos o no. Caso 3. Validación de configuraciones. ¿Qué preguntamos? ¿Qué escribimos? Explícame esta regla del firewall del cliente. ¿Qué hace? ¿Es correcta? ¿Qué pasaría si la deshabilito? ¿Qué recibimos? Configuración real, explicación de cada parámetro, identificación de anomalías. Podemos recibir una predicción del impacto real del cambio y no estamos tocando nada. Y el caso 4, el más interesante, que es básicamente el que tenemos nosotros montado para este webinar. Tenemos 2 MCPs, entonces la IA decide cuál utilizar. ¿Qué escribimos? Ejecuta el script que actualiza la lista de IPs maliciosas, verifica cuántas entradas quedaron, crea la regla del firewall que las bloquee, pídeme confirmación antes del cambio. ¿Qué obtenemos? Cloud elige el MCP correcto. ¿Por qué? Porque los MCP no necesariamente tienen que tener todos los posibles comandos y acciones de cara al router. Entonces, en nuestro caso, como de alguna manera los que evaluamos no estaban completos, pero entre ellos dos sí tenemos casi todo lo que necesitamos, entonces estamos usando 2 MCPs. Entonces, aquí se combinan 2 servidores en la misma sesión. Siempre nos va a pedir confirmación antes de hacer algo en el equipo. Si uno falla, cambia el otro. Es agéntico de verdad. Entonces, fíjense, ya nosotros le estamos dando uso a esto. ¿Qué nos pasó el lunes pasado? Bueno, teníamos una IP sospechosa y le pedimos a Cloud. En el address list blacklist tengo un IP que entró esta mañana. Antes de bloquearla en producción, consulta su reputación en internet y dime si vale la pena mantenerla. ¿Qué hizo Cloud? Leyó la IP del address list blacklist, consultó reputación por web, correlacionó los reportes con su geolocalización y sugirió mantener el bloqueo y agregar un comentario. ¿En cuánto tiempo? 2 minutos. Lo que antes probablemente nos tomaba 15, 20 minutos, 10 veces más rápido. No abrimos el navegador, no abrimos Windows. Entonces, fíjense, aquí hay un video donde estamos comunicándonos con Cloud. Fíjense, aquí estamos haciendo el llamado a la aplicación y le estamos haciendo una pregunta. ¿Cuántas IPs hay en el address list que se llama GeoKPZone? Que básicamente son IPs de Corea del Norte. Fíjense, estamos haciendo la pregunta. Fíjense cómo avanza el tema de los tokens. El oro de hoy en día, los tokens, se gastan. Cada vez que consultamos, gastamos tokens. Y fíjense, vamos a esperar una respuesta. Ahí está. Ese es un /22 que básicamente son todo el direccionamiento que se maneja en Corea del Norte, pero
Yo creo que esto lo podemos ver en vivo, ¿no? Vamos a verlo. Déjenme abrir aquí una consola. Ok, fíjense, vamos a ver si esto le puedo colocar un tamaño más grande para que ustedes lo vean mejor. Ok, y aquí vamos a conectarnos vía SSH al Debian, que a su vez está en una LAN de confianza conectado al router MikroTik. Ok, acá me pide las credenciales. Listo. Aquí vamos a hacer el llamado a la herramienta con el comando cloud. Y fíjense que ya aquí abrimos cloud. Nos pregunta que si confiamos en esta carpeta y podemos ejecutar los comandos. Sí, vamos a decirle que sí. Y aquí ya está el espacio donde tenemos que ejecutar la consulta. Entonces, vamos a ejecutar esa misma consulta. Bueno, vamos a hacer otra. Estamos en vivo. Vamos a preguntarle, dame el estado actual del router. Me vas a decir versión de router OS, cuánto tiempo tiene encendido el equipo, CPU y memoria. Vamos a ver qué ocurre. Estamos en vivo. Ok, fíjense que siempre pide confirmación. Aquí nos muestra qué va a hacer y si nosotros estamos de acuerdo. Por eso es importante nuestro conocimiento. Si esto lo está haciendo, no sé, un abogado, un arquitecto, probablemente esto que está apareciendo en pantalla es chino para él y puede decirle que ejecute una acción que termina siendo perjudicial. Nuestro conocimiento siempre tiene que estar primero que la IA. Ok, en este caso le decimos que sí y vamos a ver qué ocurre. Miren la magia. Acá nos muestra el nombre del router, la versión, la plataforma, los CPUs, la carga del CPU, memoria total, memoria libre, disco total, disco libre y uptime, 6 semanas, 22 horas, 7 minutos. Y nos da un comentario. El router está tranquilo, CPU un 0%, memoria sobrada y ya más de 6 semanas sin reiniciarse, como si estuviésemos hablando con un amigo. Muy bien, vamos a dejar esto por acá. Y vamos a hacer otra consulta. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va con esto. Ok, ahora le vamos a decir, lístame las IPs del address list geo, este nombre sí que escribirlo bien porque kp.zone, ok, no se vaya a confundir, y dime cuántos rangos hay y a qué países pertenecen. Ok, creo que aquí me comí una L. Lista, ok. Vamos a ver qué hace. Ok, sí, vamos a proceder. Ok, fíjense, ya nos mostró la dirección. Nos dice que es un rango único, que pertenece a Corea del Norte. Es el bloque asignado a Star Joint Venture, Star JV, el único proveedor de Internet de Corea del Norte operado por la Korea Post and Telecommunications Corporation, KPTC. Es una lista bastante minimalista, lo cual tiene sentido dado que Corea tiene una asignación de IP extremadamente reducida a nivel global. Una maravilla, ¿no? Ok. Seguimos. Regla de oro. La IA propone, el humano, nosotros disponemos.
Toda operación destructiva pasa por confirmación explícita, sin excepciones. Ok. Ahora hablemos de lo que no hace. O lo que no hace todavía. ¿Qué no hace hoy? No nos reemplaza, no tengamos miedo. Sigue necesitando criterio humano sobre arquitectura, diseño y prioridades del negocio. No opera sin supervisión continua. Toda acción destructiva requiere confirmación, no es un piloto automático. No se conoce la red de memoria porque cada sesión empieza sin contexto, hay que darle los datos relevantes cada vez. No nos garantiza cero errores. Ojo con esto. Puede malinterpretar un pedido en vivo o elegir una herramienta subóptima. Hay que revisar de forma obligatoria. ¿Cuánto cuesta? Cloudesto es una app gratuita. El plan Pro mensual de bajo costo cubre uso intensivo individual para esto que estamos haciendo. Les mencioné $20 mensuales. El MSP Server es open source, no tiene costo de licencia. Para el host que se va a comunicar contra nuestro router o nuestros routers, dependiendo de donde lo queramos alojar, en una máquina virtual, en un equipo físico, podemos hacerlo desde un Raspberry, un mini PC. Realmente los recursos que necesita son lo mínimo. Y por supuesto nuestro router, que ya lo tenemos y tiene toda la capacidad que les he estado mostrando. Muy bien, ahora hablemos del futuro. Esto que les mostré al inicio de cómo se puede operar una red con voz, bueno, es parte de lo que viene, de lo que ya está. Hasta acá vimos cómo hablarle a la red. Ahora veamos cómo hacer que la red escuche al mundo. Aquí vamos a apoyarnos, no es la única solución, pero es una solución muy utilizada a nivel mundial, open source, que se llama Home Assistant. Es una plataforma de automatización que integra miles de dispositivos y que tiene la capacidad de comunicarse de varias maneras con, por ejemplo, Amazon, con Google y su altavoz inteligente, con Apple y sus altavoces. Tiene altavoces propietarios, open source. Básicamente ese altavoz es el que nos va a escuchar, ¿no? Ese altavoz inteligente. Entonces, tiene integración con muchísimos sensores a través de varias tecnologías inalámbricas como Zigbee, Z-Wave, Matter, Wi-Fi, MQTT, que lo hemos mencionado en otros webinars, APIs HTTP, así que habla casi con todo. Tiene un motor de automatizaciones gigantesco, que básicamente ilimitado. Nosotros somos los que decidimos qué queremos que haga. Condiciones, disparadores. Se aloja también en equipos con recursos muy bajitos, Raspberry, mini PC, máquinas virtuales y por supuesto integración con Microtik. ¿Por qué encaja aquí? Porque es el que me va a permitir integrar sensores físicos del mundo real con nuestros equipos Microtik y también todo lo que tiene que ver con comando de voz con las plataformas Amazon, por ejemplo, que es la más utilizada en el mundo, que seguramente todos tenemos en nuestras casas. Entonces, mientras que MSP más Cloud, la red entiende lo que dices, con un Assistant la red reacciona a lo que pasa. Entonces aquí podemos romper un paradigma. Aquí el router responde al mundo físico, él se conecta, nuestro router se conecta vía API a Home Assistant y nosotros podemos hacer que en base a eventos que están ocurriendo externamente, sensores externos, se generen comandos hacia el router. Por ejemplo, si se abre la puerta del salón, esto me ocurre a mí en los cursos, activa la red Wi-Fi y el SSID de visitantes o de estudiantes. Todo de forma automática. Si la temperatura detectada supera los 35 grados centígrados, bueno, desactiva PoE en switches no críticos para bajar la temperatura. El PoE genera mucho consumo eléctrico y sube muchísimo la temperatura de los equipos. Otro, ya no hay presencia detectada en la oficina, vamos a apagar los radios Wi-Fi, vamos a colaborar con la descontaminación del espectro radioeléctrico. Entonces, un ejemplo, ¿no? Un sensor físico de puerta que se comunica vía Zigbee de forma inalámbrica con Home Assistant, detecta si la puerta está abierta o está cerrada y dependiendo de ese estatus se genera un disparador que activa vía API una interfaz.
Por ejemplo, una interfaz Wi-Fi de visitantes, de estudiantes. Otro ejemplo que fue el que les mostré. El altavoz inteligente de Amazon, que no lo llamo por su nombre porque va a preguntarme, se va a activar, puede activar o desactivar interfaces. ¿Cómo funciona? Home Assistant se comunica vía WebSocket API con la nube de Amazon. Entonces, esas instrucciones que nosotros generamos vía comando de voz, él las entiende, esa instrucción activa una automatización, un script dentro de Home Assistant, y ese script genera una conexión API SSL contra nuestro router para que se active o desactiven interfaces, se activen o desactiven VPNs. Fíjense, aquí tengo un video. Vamos a apagar el altavoz de acá, porque si no se va a activar. Y vean este video. Alexa, desactiva Wi-Fi visitantes Kino. Muy bien. Ahí se apagó. Miren que quedó deshabilitado. Miren la X por acá. Alexa, activa Wi-Fi visitantes Kino. Muy bien. Fíjense que ahí se colocó ya en negrita. Se activó la interfaz. Entonces, hablamos de control por voz. Activar VPNs. El tráfico se ve enrutado por otro país sin abrir Windows, sin tocar un teclado, sentados en el sofá. Queremos ver una programación en nuestro TV Smart. Esa programación no está disponible en nuestro país. Con un simple comando de voz activamos la VPN para que solo el tráfico de ese Smart TV se vaya por la VPN. Entonces aquí es donde Home Assistant hace la magia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? 4 vectores de cambio. Las redes asistidas por inteligencia artificial. Nosotros seguimos conservando el control, pero la IA acelera el análisis y ejecución repetitiva. Las redes basadas en intenciones, donde describimos el objeto del negocio y la red se configura para cumplirlo. Esto quizás todavía no estamos en este punto, pero hacia allá vamos. Operaciones autónomas, tareas rutinarias ejecutadas sin intervención, failover, colas, respuesta a saturación. Y bueno, toda la colaboración entre el humano y la IA. El ingeniero define el qué y el por qué y la IA propone el cómo. Estamos viendo esto en el año 2026. Pocos equipos, pocos técnicos realmente hoy en día están operando así. ¿Qué ventaja tienen ustedes que están viendo esto? Que si adoptan esto primero, bueno, van a ir 5 o 10 veces más rápido que el que no. 5 ideas que cambian sus próximas semanas. ¿Qué se están llevando hoy? El entendimiento que los modelos de lenguaje, los LLM, no son chatbots, son motores de razonamiento que operan sistemas reales. Que MCP como protocolo open source es un puente, es un protocolo abierto que conecta la IA con la infraestructura de forma controlada. Esto siempre hay que resaltarlo. Que MikroTik está, ¿qué digo listo? Desde hace años está listo para esto. Con SSH, con APIs, con scripts. Todo lo que necesita el hardware y el sistema operativo del equipo está listo para la IA. Punto 4, el más importante, nosotros seguimos estando al mando, no salimos del lazo, nosotros hacemos las consultas, nosotros confirmamos de forma explícita cada operación que tenga un impacto en la red. Y bueno, algo que creo que es obvio, esto recién empieza. Próximos pasos, ¿qué le aconsejo a ustedes? Depende de dónde estén, ¿no? Si ya tienen alguna experiencia con la IA, depende de su experiencia con Linux, depende de su experiencia con MikroTik. Pero, ¿por dónde empezaría yo? ¿O por dónde empecé semanas atrás? Bueno, instalar un MSP existente, utilizar los que ya están en la comunidad, en un Debian de laboratorio y hacer consultas o generar instrucciones contra equipos MikroTik virtuales, CHR o router físico, eso sí, no los equipos neurálgicos de su red. Un equipo que tengan solo para pruebas.
que exploren, que vean cómo es el flujo agéntico, que conecten Cloudesto, que ejecuten el caso de orquestación con confirmación humana y finalmente que lo lleven a producción, que puedan hacer sus propios MCPs con integración siempre bajo su supervisión, por supuesto. Cerramos. El futuro del networking no es más velocidad, es comprensión. Muchas gracias, Luis, por la intervención. Este webinar ha sido pero muy productivo. Por acá les dejo el diagrama general de la base de este webinar. Espero que, ustedes puedan próximamente también implementar y hacer sus propias pruebas. Por aquí atentos si tienen alguna consulta. Importante mencionar que realmente esto, la IA, ya no es opcional. Es una realidad que cada vez más va a estar formando parte de nuestro día a día. Así que mientras más rápido nosotros adquiramos los conocimientos y entendamos cómo funciona y le empecemos a usar, vamos a tener una ventaja. Si no, nos vamos a quedar atrás y necesariamente la vamos a utilizar. Llegará un momento, no sé cuánto, pero seguramente pronto, donde ya muchos de estos componentes que aquí estamos viendo de forma aislada ya formen parte interna del propio equipo y que el propio equipo tenga una sección donde se pueda integrar con ciertos modelos de IA. Así que entender esto nos da una gran ventaja de lo que quizás ya los equipos van a tener de forma interna y nosotros no sabemos en el fondo lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una consulta de José. ¿Has realizado configuraciones más profundas en el MikroTik con la IA? Por ejemplo, el tema de balanceo, que cuando se presenten anomalías en la red, realices cambios y notifique esos cambios automáticamente, o notifique, por ejemplo, las caídas y de opciones de hacer cambios en tiempo real. Sí, he hecho algunas pruebas más profundas, más exhaustivas, no con balanceo, aunque eso que estás mencionando allí es posible hacerlo. Lo he hecho básicamente, les comento un caso que hemos estado manejando, un operador, un ISP, donde está ocurriendo que las IPs del ISP están cayendo constantemente en listas negras. Entonces, detectamos que parte de la problemática, gran parte de la problemática es que el ISP tiene muchos usuarios que están infectados y esos usuarios están realizando ataques hacia Internet. Entonces, ¿qué hemos logrado hacer? Con configuraciones en el MikroTik, en base a la cantidad de conexiones y otros comportamientos típicos de un ataque, hemos estado creando listas negras de usuarios atacando Internet. Ese nombre, de hecho, fue el que le dimos a la address list. Usuarios atacando Internet. Entonces, gracias a la IA, se generan reportes diarios de esos usuarios que están atacando Internet. Acuérdense que un usuario no lo puedes tratar igual que un atacante externo. No lo puedes bloquear, o por lo menos no debería. Entonces, gracias a la IA, el usuario recibe notificaciones y a la tercera notificación, se le suspende el servicio. Digamos que se le da oportunidad que tome sus previsiones, que tome sus reparos, que escanee sus equipos con antivirus. Y a la tercera notificación, lamentablemente, se le suspende el servicio porque se está afectando no solo el mismo, sino afectando el resto de la red. Entonces, esas son tareas que con la IA y conocimiento, fíjense que el conocimiento siempre va primero, que con conocimiento y la IA se pueden hacer. El tema que mencionas del balanceo es algo 100% factible. Lo importante es que las instrucciones que le deja la IA, sean claras para que ella sepa qué hacer. Agradecemos a todos por su participación y esperamos que la información compartida le haya sido de gran utilidad, aunque la inteligencia artificial está en todas partes. Agradecemos también al ingeniero Luis Aguilar por su valiosa intervención. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, saludos a todos. Gracias, Arnaldo. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos pronto. Saludos.